Nintendo había logrado acaparar todo el mercado con el NES. 4 años antes, es decir, en 1981, habíamos tenido a Nintendo de este lado del continente con los Game & Watch, que consistían en consolas portátiles de una o dos pantallas que solo tenían un juego y funcionaban con baterías de reloj. La compañía sabía que debía atender a ese mercado nuevo. Ya nos habían brindado experiencias longevas como The Legend of Zelda, Final Fantasy y Dragon Quest. Los videojuegos se empezaban a consolidar como un medio completo que podía ofrecer un contexto, y que no solo se trataba de hacer una acción en específico, pero todo esto era en las consolas caseras. Durante 1987, Nintendo trabajó en un prototipo del Game Boy y 2 años después este llegaría al mercado. Durante 2 años Gunpei Yokoi, quien por cierto fue el que estuvo al cargo del Virtual Boy, después se saldría de Nintendo y lanzaría su consola llamada WonderSwan, que fue la primera en tener un juego de Naruto, lideraría el proyecto. Llegó con una pantalla que hacía ver todo en escala de verdes y la misma no tenía luz trasera, lo que hacía que fuera muy difícil de jugar en lugares oscuros. Funcionaba con baterías y también se le podía conectar un adaptador para la corriente. Para sorpresa de muchos, el juego con el que el Game Boy fue lanzado no fue ni Mario ni Zelda, ninguna exclusiva de la marca. El Game Boy fue lanzado con Tetris, juego que impulsaría sus ventas hasta la llegada de las famosas mascotas de la compañía. La razón por la cual esta consola portátil captó las miradas es porque dejaba de ser un simple juego electrónico para dar paso a una verdadera experiencia de gameplay para llevar. Era obvio que Nintendo buscaría llevar a sus franquicias más famosas a su nueva consola portátil. Es por eso que tuvimos juegos como Super Mario Land en la primera oleada de títulos. Después de eso se encargaron de demostrar que era como un NES portátil, haciendo ports de los juegos más famosos de la consola. De igual forma, los lanzamientos simultáneos en NES y Game Boy se hicieron una realidad. Es obvio que los juegos de la portátil, muchas veces lejos de ser ports, se convertían en versiones completamente distintas debido a las limitantes de la consola, pero de igual forma servían para complementar la experiencia. 6 años después, la consola recibiría el juego que la consolidaría como una consola portátil capaz de llevar experiencias completas y que no estaban atadas a juegos de la consola de sobremesa. The Legend of Zelda Link's Awakening dejaría en claro que el hardware de la consola ya era enteramente dominado por la compañía y sus estudios desarrolladores, quien de manera inteligente lograron trasladar la experiencia de un verdadero Zelda a una consola que era inclusive inferior al Nintendo NES en muchos sentidos. A pesar de todo, ese no fue el juego que pondría la consola en otro nivel. En 1993 llegarían las primeras versiones de Pokémon desarrolladas por Game Freak, quienes se encargaron de darle más vida a la consola, haciéndolo todo un fenómeno global. El Game Boy original alcanzó a vender 118 millones de unidades y su ciclo de vida fue de 14 años, ya que fue descontinuada en el 2003. Algo importante a destacar es la cantidad de periféricos que tuvo la consola, ya que muchas compañías de terceros se encargaron de aprovecharse de las limitantes de la misma para crear dispositivos que permitieran mejorar la experiencia en ciertos aspectos, tales como la iluminación de la pantalla, el sonido, o inclusive cambiaban el pad direccional por un stick. A su vez, también contó con varias ediciones especiales. Como consecuencia de su éxito, las demás compañías no querían quedarse atrás, y fue así como nacieron consolas tales como el Game Gear de Sega, Atari Lynx de Atari, TigerGame.com de Tiger. Además de eso, Nintendo logró sacar varias reediciones de la consola, así como otros modelos de la misma, tales como el Game Boy Color, el Game Boy Advance y el Game Boy Advance SP. Podríamos contar inclusive al 10, aunque ese está más inspirado en su Game & Watch de 2 pantallas. Entonces, ¿qué es un Game Boy? Como mencioné al principio, primero tuvimos los Game & Watch, pero al Game Boy se le considera como la primera consola portátil tanto de Nintendo como de la industria en general. Una consola que puso a prueba a muchos programadores debido a que las limitantes de la misma eran bastantes y los equipos tenían que ingeniárselas si se querían entregar una experiencia de verdad. Cosas como Pokémon e inclusive Wario nacieron aquí. Quizás es la consola que demuestra el poderío que tenían las IP o el software de Nintendo, ya que en comparación con sus contemporáneos era muy inferior a nivel técnico. En ese sentido, Sega y Atari ofrecían experiencias más placenteras, pero no tenían los juegos necesarios para impulsar el hardware. A su vez, es una consola que tuvo una gran cantidad de accesorios, y que algunos eran hasta ridículos. En conclusión, el Game Boy es la pionera en cuanto al mercado de las consolas portátiles y la más popular que empezó un legado que sería continuado por la misma Nintendo y por la competencia.